Ahora sí, chicos, buenas tardes con todos, buenas tardes muchachos. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. ¿Estamos? Bien, iniciamos muchachos nuestro último capítulo del curso de física, ¿ya? Nuestro último temita de este gran proyecto quinto, muchachos, en el cual desarrollaremos este tema tan importante que viene a ser el electromagnetismo 3, ¿ya? El electromagnetismo 3. Muy bien, vamos a ir desarrollando como siempre de manera habitual nuestro capítulo. Nosotros acercamos el imán a estas espiras o lo alejamos. Fíjate que el foco se enciende. Eso pone en evidencia que está pasando corriente eléctrica, ¿no? Si acercamos el imán o si lo alejamos, pasa una corriente eléctrica y debido a esa corriente se enciende el foquito. Ya, si yo cambio de polaridad, o sea, sur-norte, va a suceder exactamente lo mismo, mira. Ahí está, sur-norte. Y si acerco, se produce corriente eléctrica. Si lo alejo, también se produce corriente eléctrica. Profe, se produce corriente eléctrica solamente cuando mueve el imán. Si el imán está quieto, no interesa en qué posición esté, así esté aquí, pero quieto, entonces el profe no produce corriente eléctrica. Para que produzca corriente eléctrica, tiene que moverse el imán, profesor. Y eso es correcto, pues. Eso es totalmente correcto. Para que ocurra corriente eléctrica, tiene que moverse el imán. Ahora, la pregunta sería, ¿pero por qué tiene que moverse el imán? ¿Por qué tiene que moverse el imán? ¿Qué es lo que sucede cuando el imán, chicos? Ajá, ¿qué es lo que sucede cuando el imán empieza a moverse? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que se produce, se presenta? Las líneas de campo de ese imán, ahí más o menos. Fíjate que sobre estas espiras, sobre esta superficie de las espiras, hay un flujo magnético, ¿sí o no? Vamos a cambiarle de orientación ahorita, ¿ya? Hay un flujo magnético. ¿Por qué? Porque hay líneas atravesando esta superficie de las espiras. Pero es un flujo magnético estable, es un flujo magnético constante, no cambia para este caso. Ahora, cuando el imán lo acerco a las espiras, chicos, ahí cambia el flujo magnético. ¿Ves? Ahí cambia el flujo magnético. Si lo alejo, también cambia el flujo magnético. Profe, ¿cómo sabe que cambia? Porque aumentan las líneas. Fíjate, aquí al inicio habían ¿cuántas líneas? 4 líneas atravesando esta espira. Una vez que acerco el imán, ya no va a ser 4, van a ser 8 o más inclusive, ¿ya? Cuando las alejo, mira, aquí son 8 y cuando las alejo pueden ser 2 o 4. ¿Ves? Entonces, si las acerco aumenta, si las alejo disminuyen las líneas que atraviesan ese espira. Por lo tanto, se está generando cambios en el flujo magnético. Jovencito, se está produciendo cambios en el flujo magnético. Ah, profe, ¿qué quiere decir? Quiere decir que los cambios en el flujo magnético son los que producen fuerza electromotriz, voltaje, corriente eléctrica. Son los que producen una corriente eléctrica, por lo tanto producen un voltaje, una fuerza electromotriz. Y ahí no queda la cosa. ¿Por qué? Porque esa corriente eléctrica, esa fuerza electromotriz generado, ese voltaje generado, para que pase corriente eléctrica, va a depender de la cantidad de espiras como vimos en el video, ¿no? Si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, una bobina de 4 espiras y aquí una sola de solamente 2 espiras, ¿ya? Una bobina de solamente 2 espiras, entonces nosotros debemos saber que acá se produce menos corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque hay menos voltaje, menos fuerza electromotriz. Si yo acerco, se produce. Pero fíjate o compáralo con esta otra. Ah, ya, profesor. Entonces va a depender también
del número de líneas y aparte también el número de espiras que se presenten. Más espiras, mayor fuerza electromotriz, mayor voltaje, por consiguiente, mayor corriente inducida. Mayor corriente inducida. Bien, chicos. Entonces, esto de golpe. Saca el fenómeno en el cual se induce una fuerza electromotriz debido a la variación que se presenta en el flujo magnético. Aquí, por ejemplo, el imán está atravesando la espira y el amperímetro está indicando el paso de la corriente eléctrica. El movimiento relativo hace que el flujo magnético de la bobina sea variable. Entonces, un cambio en el flujo magnético es lo que produce un voltaje en la espira o una fuerza electromotriz para que pase corriente eléctrica. Bien, la fuerza electromotriz, muchachos, está presente, nuevamente te repito, esto es importante, está presente debido a la variación del flujo magnético. Está presente debido a la variación del flujo magnético. Debido a la variación del flujo magnético. ¿Estamos? Si no hay variación del flujo magnético, entonces no hay fuerza electromotriz inducida. Por más flujo que haya, porque en este caso que habíamos visto nosotros, aquí por ejemplo hay flujo magnético. Claro, hay flujo magnético, lo que no hay es variación de ese flujo. Aquí el flujo magnético es constante. Y por más flujo que haya, no hay corriente inducida, el foco no se enciende. ¿Por qué? Porque es un flujo constante. Un flujo constante no induce corriente. Para que se induzca corriente eléctrica, el flujo magnético tiene que cambiar, tiene que variar. ¿Ya? Y de esa manera se produce una fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz media se determina como el número de espiras, la cantidad de espiras, 1200, 3000, qué sé yo, número de espiras, por la variación de flujo magnético en valor absoluto sobre el intervalo de tiempo. ¿Ya? La fuerza electromotriz media se determina como el número de espiras, como te digo, no 100, 200, 50 espiras, qué sé yo, el número de espiras, la variación en el flujo magnético, porque tiene que haber variación. Si no hay variación, no hay fuerza electromotriz, ¿no? Un flujo magnético constante no produce fuerza electromotriz. Y esto de aquí dividido entre el intervalo de tiempo. Entre el intervalo de tiempo en el cual se produce ese cambio del flujo magnético, ese cambio, esa variación. Un flujo magnético, o perdón, una fuerza electromotriz se mide en voltios. Es voltaje, es un voltaje, pues. Bueno, nosotros sabemos por la ley de Ohm, voltaje igual intensidad de corriente por resistencia, ¿no? Pero en lugar de este voltaje colocamos la fuerza electromotriz. Voltaje produce una corriente eléctrica. La fuerza electromotriz media es igual a la corriente eléctrica por la resistencia de este material, ¿no? De esa bobina, ¿no? De ese cable, ¿ya? De ese cable. ¿Estamos? Vamos a colocar aquí. Esto sería la variación de flujo magnético, lo cual es flujo final menos flujo inicial. En valor absoluto para que no nos percatemos o no nos interese realmente qué signo tenga esa variación. N es el número de espiras en la bobina, como te digo, puede ser 100, 200, puede ser 50, qué sé yo, cantidad de espiras. Sabemos que mientras más espiras, más fuerza electromotriz, más voltaje, más corriente. Y delta de t sería el intervalo de tiempo expresado, muchachos, en segunditos. Ya, expresado en segundos. ¿De acuerdo? Bien, esta es la ecuación que vamos a utilizar para esta parte de inducción eléctrica de 2 segundos. Calcule la fuerza electromotriz inducida en la bobina. Bien, chicos, la fuerza electromotriz inducida o media, ¿no? Vamos a poner así inducida, ya sabemos que media, se determina como el número de espiras por la variación del flujo magnético, el cambio de flujo magnético sobre el intervalo de tiempo. Ya. Esa es la ecuación que vamos a utilizar. Entonces la fuerza electromotriz inducida va a ser igual al número de espiras, que son 50 espiras,
la variación de flujo magnético. Jovencitos, tenías 0,2 Weber y ahora tienes 0,6 Weber. ¿Ya? Eso nos indica, y lo voy a colocar por acá, ya, por si acaso. De ahí lo completo. El flujo magnético inicial, ¿ya? El flujo magnético inicial es de 0,2 Weber. Y el flujo magnético final es de 0,6 Weber. Es de 0,6 Weber. Eso significa, chicos, muchachos, eso significa que la variación del flujo magnético es de 0,4 Weber. Es de 0,4 Weber. Esa es la variación del flujo magnético. Y esa variación se presenta en un intervalo de tiempo de 2 segundos. En un intervalo de tiempo de 2 segundos. Entonces, 50 multiplicado por la variación, que sería la diferencia, 0,6, menos 0,2. Ah, no, pero yo tengo la variación de frente, ¿no? Vamos a ponerlo de frente, ¿no? 0,4. Esa es la variación sobre el intervalo de tiempo que vale 2. 2 segunditos, ¿no? Chicos, si operamos esto de acá, nos estaría quedando ¿cuánto? 50 por 0,4 sería 20, entre 2, 10. Entonces, la fuerza electromotriz que se produce simplemente sería de 10 voltios. Esa es la fuerza electromotriz que se está presentando. Esa es la fuerza electromotriz que se está presentando. Muy bien, y con eso tendríamos ya resuelto este problemita, ¿no? Este problemita. Jovencitos, podemos tener también un problema más o menos como este de acá, con una gráfica, ¿no? Inclusive. La idea básicamente es la misma. Vamos a colocar por acá, problema número 4. Ahí está, problemita número 4. Voy a ponerlo acá. El flujo magnético de una bobina varía de acuerdo a la gráfica adjunta. Si la fuerza electromotriz inducida entre 0 y 4 segundos es de 5 voltios, nos piden calcular el número de espiras en la bobina. Chicos, nos piden calcular el número de espiras en la bobina. ¿Cuántas espiras tenemos? Ahí están las claves: 30, 20, 10, 5, 15. ¿Cuántas espiras vamos a tener para este caso? Bueno, aquí tenemos en la gráfica el intervalo de tiempo de 0 a 4 segundos. El intervalo de tiempo sería 4 segunditos. ¿De acuerdo? Para poder avanzar de esa manera y poder trabajar junto contigo. También las imágenes que se generan en las llamadas lentes. ¿Ya? Entonces, todo eso, muchachos, vamos a ir revisando el día de hoy. ¿Ya? Vamos a ir viendo el día de hoy. O la misma pantalla de la computadora, o la luz proveniente de eso está chocando en ese objeto y está rebotando hacia nuestros ojos, permitiendo que nosotros podamos observar y ver esos cuerpos. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros podemos ver porque esos cuerpos están siendo iluminados. Están siendo iluminados por medio de estas fuentes de luz. Aquí, por ejemplo, esta niñita puede observar esta manzana en el árbol, porque los rayos provenientes del sol chocan en la manzana, llegan a la manzana, mira, llegan a la manzana, chocan y rebotan hacia los ojos de la niña. Por ese motivo, la niña puede observar esta manzana. Puede observar, qué sé yo, el color del árbol, o puede observar las ramitas del árbol, nuevamente, ¿no? Porque los rayos de luz están chocando y rebotando hacia los ojos de la persona, de la niña. Puede observar el gras en el piso,
¿Por qué? Porque nuevamente los rayos provenientes del sol chocan y rebotan hacia los ojos. Entonces, el rayo reflejado con la normal forma también un ángulo, conocido con el nombre de ángulo reflejado o ángulo de reflexión. Y lo que se va a cumplir acá, es que el ángulo de incidencia, este ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión, chicos, van a tener el mismo valor. El ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión van a tener siempre el mismo valor. Si esto es 20 grados, el de acá también será 20 grados. Si esto de acá es 50 grados, lo de acá también va a ser 50 graditos. ¿Siempre, profesor, van a tener el mismo valor? Sí, siempre tendrán el mismo valor. Siempre van a tener el mismo valor. Es más, inclusive, si yo tengo que estos dos son iguales, no es difícil de comprobar que estos ángulos, que son los que forman los rayos incidente con la superficie y reflejado con la tangente a la superficie, estos ángulos también van a tener el mismo valor. ¿Ya? También van a tener el mismo valor. Y esa es una de las propiedades que más se utiliza en esta parte de la reflexión, chicos. ¿De acuerdo? Porque ahí en un problema vamos a tener varios rayitos, te van a colocar ahí varios rayitos, y nosotros vamos a tener que analizar por ahí los ángulos de manera geométrica. Vamos a tener que analizar ángulos de forma geométrica, ¿ya? De forma geométrica. Pero bueno, eso lo vamos a ver también por ahí con los problemas, ¿no? Con los ejercicios. ¿Estamos? Muy bien, vamos por partes, vamos por partes. Vamos por partes. A ver, perdón, bro. Ahí. Entonces, estas son las llamadas leyes de la reflexión. Muy importante ambas, ¿ah? Pero la que tiene mayor aplicación por ahí con problemas, con ejercicios, como te digo, vendría a ser la segunda. ¿Ya? Esa es la que tiene mayor aplicación por ahí en problemas, ya en ejercicios. La segunda ley de la reflexión. ¿Bien? Segundito. Ya. En nuestra naturaleza, chicos, existen dos tipos de reflexión dependiendo la superficie en la que van a incidir los rayos. El primer tipo de reflexión se conoce con el nombre de reflexión especular o regular, ¿no? Reflexión especular o regular. Profe, ¿qué es este tipo de reflexión? Ya, la reflexión regular o especular, muchachos, ocurre cuando los rayos que se lanzan paralelos hacia una superficie reflejan también paralelos, más o menos así. Aquí, por ejemplo, tengo una superficie, por lo general se da en superficies muy lisas, puliditas, como los espejos, por ejemplo, ahí se da la reflexión regular, ¿ya? Como los espejos, un metal bien pulido. Entonces, los rayos provenientes de esta fuente, de esta fuentecita, ahí está, estamos lanzando rayos paralelos. Entonces, esos rayos paralelos rebotan también paralelos. Los rayos que inciden de forma paralela están rebotando también paralelos de la superficie. Cuando ocurre eso, como te digo, este tipo de reflexión se le llama reflexión regular. Es la que se da en superficies lisas, bien puliditas, como por ejemplo los espejos, ¿no? Como por ejemplo los espejos. Muy bien. Segundo tipo de reflexión, conocida con el nombre de reflexión irregular o difusa. Esta reflexión consiste en que al incidir rayos paralelos sobre dicha superficie, reflejan no paralelos, a diferencia que en este caso. Este tipo de reflexión se da en superficies rugosas y, según lo que sabemos, es la mayor cantidad de superficie que tenemos a nuestro alrededor, a nuestra disposición. Un piso, por ejemplo, es rugoso, una pizarra es rugosa, la mesa es rugosa, ¿verdad? Entonces, es la reflexión que se da muy a menudo. Esto de la reflexión efectivamente difusa o irregular. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Aquí, por ejemplo, tenemos una fuente, ¿no? Nuestra linterna,
Y aquí tengo una superficie rugosa. Entonces, cuando llegan rayos paralelos a esa superficie, van a rebotar, como es una superficie rugosa, van a rebotar no paralelos. Van a rebotar no paralelos. A este tipo de reflexión se le conoce con el nombre de regular, irregular o difusa. ¿Ya? Es la reflexión, como te digo, la que está más presente. Y esto es bueno, ¿por qué? Porque, digamos, nos permite ver un mismo objeto de diferentes ángulos. Podemos ver una pizarra desde la derecha a la izquierda, desde el centro, desde arriba hacia abajo. ¿Por qué? Por este tipo de reflexión. Por este tipo de reflexión irregular o difusa. Entonces nos permite ver objetos de diferentes ángulos. Muy importante. Muy importante. Muy bien. Entonces, chicos, ahí tenemos los tipos de reflexión. Regular, bajo esas características, e irregular. ¿No? E irregular. ¿Bien? No sé si ahí hay alguna consulta, alguna pregunta, chicos, con respecto a esta primera parte de reflexión, no sé. Creo que sí, pero si lo encuentras y me dices el año, yo tengo aquí, sino que tendría que buscar entre los archivos de todos los años. Ya, sí. Claro, incluso en problemas así de admisión ha venido incluso de espejos esféricos en el 2015, si no me equivoco, ¿ya? Donde venían estos rayos donde venía un espejo y te decían cuál es la imagen correcta, ¿ya? Igual sería bueno si en caso por ahí lo tienes. Creo que he visto, pero he visto de refracción, no estoy seguro, pero voy a ver. Cuando tengamos por ahí un recesito, voy a revisar en mis archivos a ver si encuentro ese problema, ¿ya? Ya está. Muy bien, entonces básicamente tenemos esto, muchachos. No sé si no hay alguna consulta, veríamos quizás antes de ver la parte de espejos, que es un caso particular de la reflexión, vamos a ver un problemita en relación a ello, ¿no? Y como siempre les voy a dar un tiempito para ver cómo lo van a ir desarrollando, ¿ya? Ahí trabajando en nuestra pizarrita virtual. Ahorita, este sería un problemita, chicos. Pintamos. Le doy un tiempo, 2 minutitos, sí, ya, para que puedan resolverlo. A ver, inténtelo, por favor. Inténtelo mientras yo voy graficando por acá. Me escribe la respuesta. Ya. A este ángulo de aquí. O sea, si yo tengo este ángulo, se acabó el problema, porque este ángulo más alfa me va a dar 90, ¿sí o no? Pero tener este ángulo es tener también este angulito de acá. Entonces, si determinas este ángulo, también se acabó el problema, ¿ya? Porque la suma de estos dos me va a dar 60 grados, ¿sí o no? Ah, ya, profesor. Eso significa que
Una vez que tenga este ángulo, ya voy a tener la respuesta. Pero este ángulo por la reflexión sería lo mismo que este ángulo, ¿sí o no? Por la reflexión, porque aquí tengo una reflexión también. ¿Ves? En esta parte. Reflexión. Ya, y profe, ¿cómo aprovecho esa información? ¿Ah? ¿Cómo aprovecho eso? Y la geometría del problema. Oye, si esto de acá es vertical, entonces, ¿por qué no prolongamos un poquito? ¿No? Como es vertical, prolonguemos un poquito, hasta ahí más o menos, para aprovechar ese 60 grados. Y como este es 60 grados, entonces chicos, es más, mira, estos de acá, estos ángulos supuestos por el vértice también van a ser iguales, pues. Entonces, si este de acá es teta, lo voy a poner teta, este también es teta, entonces este también es teta, ¿no? Este por opuesto por el vértice, ¿de acuerdo? Ahí está, pues ya creo que ya se acabó el problema, porque en este triángulo, claro, en este triángulo, jovencitos, este ángulo teta rápidamente sale 30 grados, ¿sí o no? Sale 30 graditos. Y como este es 30, lo de acá también, porque la suma, y lo voy a poner beta, ¿ya? La suma de teta más beta es igual a 60 grados. Y como teta vale 30, entonces 30 más beta es igual a 60. Entonces de aquí beta sería igual a 30. 30 grados. Y como él es beta, él también es beta. Y se acabó, pues chicos. ¿Por qué, profe? Porque alfa más beta me va a dar 90 graditos. Y como beta tú ya lo tienes, 30 grados, entonces alfa más 30 grados nos estaría dando 90 graditos. Haciendo el esfuerzo aquí, chicos, alfa nos estaría, claro, muy bien, 60 grados. Y esa sería la respuesta con respecto a este problemita. Y la alternativa, bueno, para este caso sería la letra A de avión. Pero esta sería la solución, pues muchachos. Esa sería la solución. Ujú. Esto es lo que tenemos como respuesta. Es lo que tenemos como respuesta. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna consulta con respecto a este problema de aplicación. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Chicos, ya. Y dígame por favor si está muy fuerte el problemita para bajarle el nivel. Si está bien, genial. Ya está, perfecto. Más fuerte quiere. Ya. Ok, ok. Vamos a ver si después aumentamos el nivel, ¿ya? Volvemos por acá, jovencitos. Una aplicación bastante apreciable acerca de la reflexión es el uso de algunos materiales conocidos con el nombre de espejos, unos instrumentos ópticos llamados espejos. Los espejos son superficies perfectamente pulimentadas. Pueden ser metales bien pulidos. Antiguamente incluso los espejos eran de metal, era de plata. Por ese motivo, tener un espejo era un lujo, ¿no? Te hablo hace muchos, muchos años. Pero había un problema, la plata se opacaba cada cierto tiempo, ¿no? Por la humedad del ambiente y todo ello con el aire, se iba opacando la plata. Por ese motivo, cada cierto tiempo mandaban a pulir toda la plata, ¿no? Toda la platería, decía. Y también los espejos, ¿no? Los espejos que eran de plata. Sin embargo, ya con los años y todo esto, se descubrieron nuevos elementos, se descubrió el vidrio. Entonces, lo que se hace con los espejos hoy en día es una placa de vidrio, se, se echa una capa delgadísima de plata, sigue siendo los espejos de plata, pero se echa una capa muy delgada de plata, muy, muy delgada, y después se le echa algunos recubrimientos para que efectivamente no se oxide o no se opaque con facilidad la plata, ¿no? Y el vidrio protege a la plata. El vidrio protege a la plata. Entonces, ¿no? De esa manera se pueden realizar hoy en día estos espejos. Podemos tener espejos planos, que es lo que vamos a ver nosotros. Cuando tengamos un espejo plano, lo vamos a representar esquemáticamente de esta manera, ¿ya? Como una línea simplemente.
Aquí tenemos una de las aplicaciones del espejo plano. Podemos tener ahí diferentes imágenes. O también podemos tener los espejos esféricos que tienen también bastante utilidad, qué sé yo, de manera cotidiana o incluso en los laboratorios, ¿no? A nivel científico. Para el caso de los espejos planos, perdón, esféricos, se utiliza esta simbología, ¿no? Este, por ejemplo, es un espejo convexo, que más adelante lo vamos a revisar. Uno de los espejos más grandes que tenemos en nuestra naturaleza es el llamado telescopio de Hubble, que tiene 1 metro de radio. 1 metro de radio, es un espejo enorme. Este espejo de Hubble ha sido, pero el telescopio de Hubble, que tiene este espejo esférico más grande, entonces sirve para tomar fotografías y estudiar galaxias lejanas. ¿Ya? Entonces, gracias a este espejo con este tamaño, con estas dimensiones. Pero vamos por partes, vamos con los espejos planos. Vamos con los espejos planos. Si yo te pregunto, ¿para qué se utilizan los espejos planos? Creo que tú mismo me vas a decir, profe, cuando me levanto, lo primero que hago es verme cómo me he levantado en el espejo, ¿no? Tengo que verme si estoy peinado, o me tengo que peinar, profe, me tengo que lavar. Los espejos planos son superficies planas en donde una de las caras está perfectamente pulimentada. ¿No? Está perfectamente pulimentada. ¿No? Lo más cotidiano, lo más común es utilizar los espejos, este espejo plano para verse, ¿no? Para verse, para revisarse. ¿De acuerdo? Pero no es solamente para eso, ¿no? Hay muchas aplicaciones realmente, incluso para el espejo plano. Otra de las formas es los espejos retrovisores de los autos, ¿no? Para evitar accidentes de tránsito. Y debido a las características que tienen estos espejos, cuando no sé si habrás visto a la ambulancia cuando lo ves de frente sin necesidad de un espejo y ves la palabra ambulancia colocada al revés. Eso debido a que quieren facilitar al momento de cuando lo vean utilizando un espejo, ¿no? Entonces ahí se utiliza también, ¿no? Los espejos retrovisores de los autos, en los piroscopios, por ejemplo, ¿no? Que utilizan los submarinos, ahí también se utilizan espejos planos, ¿no? En los llamados piroscopios, que son un juego de dos espejos formando ángulos de 45 grados, ¿no? Inclinados 45 grados, donde recoge los rayos luminosos del exterior y lo llevan hacia la parte de abajo, ¿no? Hacia el observador. ¿No? Entonces tienen utilidades también estos espejos planos, chicos. ¿Ah? No significa que porque sean planos solamente lo voy a utilizar para peinarme, para lavarme, qué sé yo. ¿No? Sino también lo podemos utilizar para otras. Y el foco. Entonces ya vamos 3 casos. ¿Ah? Cuando está entre el foco y el vértice, cuando está en el foco, cuando está entre el centro y el foco. Ahora vamos a mover un poquito más ese objeto y lo vamos a trasladar hacia el centro. Ahí está. Cuando el objeto está en el centro, chicos, lo que se va a formar aquí es un triángulo y base media. Entonces, este es punto medio. ¿Eso qué quiere decir? Que van a tener el mismo tamaño. El objeto y la imagen aquí van a tener el mismo tamaño. Por lo tanto, es una imagen real, porque está en la zona real. Es una imagen real. Es una imagen de igual tamaño. Es una imagen de igual tamaño que el objeto. Y nos ha salido invertida. Y nos ha salido invertida. Entonces va a ser real, de igual tamaño que el objeto e invertido. Esas son las características que va a cumplir para la imagen. Esas son las características. Y con eso ya tendríamos 4 casos, son 5. El quinto caso va a darse cuando el objeto se aleja más del centro. Cuando se encuentra ya lejos del centro, algo así, fíjate que se va a formar una imagen pequeña, porque es de menor tamaño que el objeto, invertida y real también, porque está en la zona real. Chicos, ahí está. Y de la misma forma, si yo alejo cada vez más el objeto, esta imagen se va a ir yendo prácticamente al foco. Prácticamente al foco. Bien.
Entonces, son las características. Aquí voy a colocar en resumen los 5 casos del espejo cóncavo, porque nosotros ya hemos visto para el espejo convexo que es solamente un caso, ¿ah? Virtual, derecha y de menor tamaño el objeto. Para el caso del espejo cóncavo vamos a tener estos 5 casos, 5 situaciones. Cuando el objeto se encuentra entre el foco y el vértice, muchachos. Cuando el objeto se encuentra en el foco no se forma imagen. Cuando se encuentra el objeto entre el centro y el foco, real invertida mayor tamaño. Cuando se encuentra en el centro, real invertida igual tamaño que el objeto. Y cuando se encuentra, un ratito, o sea, colgado mi diapositiva. Ya. Bueno. Cuando se encuentra en el centro, real invertida de igual tamaño que el objeto. Y cuando se encuentra pasando el centro, real invertida y menor tamaño que el objeto. Entonces son características propias de cada caso. No sé si quieres tomarle una captura a esto, muchachos, porque eso te va a servir por ahí para algunos problemitas. ¿Ya? Para algunos problemitas. Tómale captura, por favor. Muy bien. Ahí está. Entonces, acuérdate cómo se forman, por favor, las imágenes. Las imágenes siempre se van a formar con los rayos reflejados, ¿ah? Con los reflejados. No con el incidente, con los reflejados. Siempre se forman con los reflejados. ¿Ya? Por ejemplo, no vamos a, antes de continuar, chicos, vamos a hacer un ejemplito por acá. A ver. Ya, este está bien. Mira, se tiene un espejo esférico cóncavo si la distancia si la distancia P del objeto hacia el espejo es mayor que la distancia F, que es la distancia focal, señala el gráfico correcto para construir la imagen Q del objeto. Ya. Entonces tenemos que ver las alternativas y cuál es la imagen correcta que me permite formar. Este es un problema de examen de admisión que se tomó en el año 2015. Ya. Igual, vamos a colocarlo por acá. Entonces, lo que tienes que darte cuenta es cuáles son los rayos principales y qué imágenes se forman a través de la intersección de esos rayos. Eso es lo que tienes que ver, ¿no? Eso es lo que realmente tienes que ver. ¿Ya? Entonces, si quieres saber con cuál de las imágenes se está formando, tienes que trazar tus rayos principales, pues. No hay de otra. Ahí está. Ya estamos. Entonces, chicos, profe, ¿cuál sería, profesor? Ujú. Creo que aquí descartaría definitivamente la B, porque para la B no se han trazado rayos principales, ¿no? Oye, este no es un rayo principal, ¿no? ¿Ya? En el caso de la B no es un rayo principal. En el caso de la A, vamos a ir por partes, ¿ya? Para el caso de la A, veamos qué rayos principales se han trazado. Por acá tenemos, vamos a ampliar un poquito, por acá tenemos un rayo que pasa por el vértice. Mira, este rayo está llegando al vértice. ¿Ya? Este rayito está llegando al vértice y como es rayo principal, rebotará formando una bisectriz. Este es un rayo principal, ¿ah? Y después tenemos un rayo paralelo al eje principal, choca en el espejo y rebota hacia el foco.
Fíjate que esos rayos reflejados se intersectan, no en este punto. No, porque el punto de intersección tiene que ser de los rayos reflejados. Entonces, estos rayos reflejados se intersectarán por acá, pues, por acá más o menos. Entonces, esto de acá, este no es la imagen, este de acá no es correcto. Ya, no es correcto. Porque está mal formado la imagen. A pesar de que esté bien por ahí algunos rayos, la imagen está mal formada. La imagen está mal formada. Muy bien, vamos con la B. Y la B la podemos descartar definitivamente. ¿Por qué, profesor? Porque para que pase el rayo por el centro, tendría que ser un rayo que apunte hacia el centro. Ese choca en el espejo y rebota hacia el centro. Este rayo definitivamente no puede ser posible, el de acá. Este rayito no es posible. Ya, no es posible. No es posible. Bien. Vamos a colocar aquí la C. Vamos a ver la C. En la C también tenemos dos rayitos. Vamos a colocar por ahí los rayitos principales. Este sería el rayito principal paralelo al eje principal, choca en el espejo y rebota hacia el foco. Y el otro rayo principal es aquel que pasa por el centro, choca y regresa por el mismo camino. Estos rayos reflejados se intersectan en este punto y ahí es donde forma la imagen. Ah, ya. Este de acá es el correcto. Ya. Este de acá es el correcto. Muy bien. Este no es correcto. ¿Ya? El correcto vendría a ser este de aquí. ¿Ya? El correcto vendría a ser ese. Ya lo verificas con los demás también tú. Este problemita, como bien lo indica, chicos, sí vino en un examen de admisión de uni.